Buenas noches, hermanos. Tenemos para esta noche una breve meditación sobre otro hecho magnífico que encontramos en los evangelios. Jesús caminando sobre el mar. Este milagro lo podemos leer en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y San Juan. Lucas no hace mención del mismo. Para hoy vamos a tomar el pasaje que nos relata Mateo. Lo encontramos en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo entonces 14, del 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hasta aquí la lectura para esta noche. Tenemos un pasaje un tanto similar al que hace 2 semanas atrás estuvimos estudiando con Cristian. Seguramente lo recuerdan. Los discípulos están en la barca, en medio de una tempestad. Y en esa oportunidad también se nos enseñó muy bien las razones, los motivos de las reiteradas tormentas que se producen en ese lugar. Así que no va a ser necesario abundar en esto nuevamente. Si leemos, empezado el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, encontraremos al Señor Jesucristo sanando a muchos y luego alimentando milagrosamente a miles de personas solamente con 5 panes y 2 peces. Prácticamente nada para semejante multitud. La hora de ese día había avanzado mucho. Y habiendo estado ellos ocupados durante todo el día, resulta lógico pensar en que tanto Jesús como sus discípulos se merecían tomar un buen descanso. Pero llama la atención la urgencia con la que el Señor hace que los discípulos suban a la barca y se vayan de aquel lugar. Y digo urgencia porque la amable frase que leemos en Mateo, que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, en el idioma original no suena tan amable. Más bien, diría que Jesús los hizo entrar forzosamente en la barca, que los obligó a subir a la barca. Esto nos da la idea de que ese no era el plan de los discípulos, el tener que irse. Al parecer los discípulos no estaban tan de acuerdo con esto, pero al ser un firme mandato del Señor, ellos obedecieron. Y quiero que tengamos en mente esta palabra,
obedecer. Ahora, si analizamos los pasajes paralelos de los evangelios que ya mencionamos, Marcos y Juan, vamos a ver que es Juan el que nos da una razón, una probable razón por la que esto fue así. En el capítulo 6, verso 15, Juan comenta que luego de haber alimentado a la multitud, muchas de esas personas se dijeron a sí mismas, este es el profeta que había de venir. El Señor Jesucristo supo entonces que esas personas querían tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Ahora, esto naturalmente no era el plan que él tenía. Y por esa razón, enseguida mandó a los discípulos a salir de aquel lugar, subiéndose a la barca y a navegar. Mientras que él se fue a orar en soledad al monte. Ahora, quizás se preguntan por qué menciono esto, ¿qué tiene de importante esto? Entendiendo esta parte, podemos obtener una muy buena aplicación para nuestras vidas. Los discípulos entraron a la barca, navegaron por mandato del Señor y tuvieron que enfrentar una terrible tempestad en el mar. Ahora, ellos estuvieron allí no porque fueron desobedientes, sino al contrario. Ellos estuvieron allí no porque era una especie de castigo de parte de Dios. Todo lo contrario, como he dicho. Ellos estaban en la barca en ese instante porque Jesús les había mandado por ser obedientes. Y hermanos, la aplicación aquí es clara. Esto nos enseña que la obediencia a Cristo no nos garantiza que vamos a estar libres de adversidades y tormentas en la vida. Es más, es muy probable y más probable que por ser obedientes tengamos muchas adversidades. Aquel cristiano que cree que por obedecer al Señor va a tener una vida sin sobresalto, que no va a tener problemas ni angustias, lamentablemente está equivocado. Al contrario, todo hijo de Dios debe saber y asumir que las aflicciones son parte y muy importante de la vida cristiana. Que el Señor los haya mandado a navegar tenía un propósito. Esto los discípulos no lo sabían. Pero está claro para nosotros hoy que Jesús sí sabía lo que iba a suceder. Nunca olvidemos que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Era necesario que esto suceda para que los propósitos de Dios se cumplieran en ellos. Así también nosotros, hermanos, no sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero sí sabemos que si estamos en la voluntad de Dios, podemos tener la confianza de que solo sucederá lo que Él quiera que nos suceda. Y en ocasiones, Él nos llevará a la tormenta. Y es porque seguramente quiere enseñarnos algo. Ahora, el evangelista Mateo nos cuenta que Jesús no estaba físicamente presente con los discípulos. Es decir, Él no estaba en la barca como la vez anterior. Él se había quedado orando. Y esto a pesar del larguísimo día de trabajo que tuvo. Obviamente aquí tenemos un ejemplo claro para nosotros también de la perseverancia en la oración. Pero volviendo a los discípulos en la barca, el Señor Jesús en el monte, a pesar de estar bastante lejos, pudo ver su aflicción, pudo ver su esfuerzo, el esfuerzo que ellos hacían por seguir delante. ¿Cómo lo sabemos? Es el evangelista Marcos
el que nos relata esto en el capítulo 6, versículo 48. Fíjense el detalle que nos cuenta Marcos. Dice que Jesús les veía remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Ahora, esta palabra fatiga no solamente nos da la idea de cansancio por el esfuerzo que estaban haciendo, sino también significa angustia y aflicción. Yo no sé lo que estaría pasando por la mente de los discípulos en ese momento. ¿Qué estarían pensando? Quizás se estaban preguntando, ¿dónde está Jesús ahora que lo necesito? Es una pregunta que muy a menudo nos hacemos cuando tenemos diversas dificultades. Ellos no lo veían, pero el Señor sí los veía a ellos. Hermanos, qué consolador resulta saber que el Señor tiene siempre su mirada atenta a los suyos. Su mirada está atenta a los esfuerzos que hacemos por obedecerle en un mundo que nos es totalmente contrario. Su mirada está atenta a nuestras aflicciones y angustias en cualquier situación. Su mirada está puesta sobre nosotros. Nunca debemos de dudar esto, porque es una realidad prácticamente tangible. Salmo 34, verso 15, dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es allí en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad de la noche, que el Señor les va a mostrar a sus discípulos un poquito más de lo grandioso de su persona, ahora, al andar sobre el agua. Los discípulos lo habían visto caminar muchísimas veces al Señor Jesús sobre la tierra. Él caminaba igual que todos. No había ninguna maravilla en esto. La maravilla estaba en verlo andar sobre el mar. Y saben, hay un paralelismo en la vida. Si no tuviéramos pruebas, tormentas en nuestra vida, jamás veríamos al Señor obrar. Nos perderíamos de ver grandes proezas de su parte a nuestro favor. Y por esa razón somos llevados a las tormentas, para que podamos ver esas maravillas que Él tiene, para que contemplemos su poder y autoridad sobre toda circunstancia. Pero además, las pruebas y aflicciones son herramientas de Dios. Son utilizadas por Él para moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es su objetivo principal para sus hijos, para todo creyente. A través de las pruebas, Él moldea nuestro carácter. A través de las pruebas, Él aumenta nuestra fe y además nos hace crecer y madurar espiritualmente. Hermanos, siempre hay un propósito para nosotros en las manos del Señor. Así que cada vez que estemos en alguna prueba, recordemos que el Señor quiere hacer algo en nosotros, que Él está trabajando en nosotros. También para esto es muy importante la visión espiritual que hayamos adquirido y que vamos adquiriendo. A veces las situaciones difíciles nublan nuestra vista espiritual y nos hacen ver cosas antes que al Señor Jesús. Vemos fantasmas, cosas que no están de verdad, antes de ver al Señor Jesucristo, que sí es real. Así les pasó a los discípulos en la tempestad. No pudieron ver a Jesús con claridad porque se dejaron llevar por el momento, se dejaron dominar por la aflicción. Su vista estaba tapada.
Pero además de la vista espiritual, también es muy importante nuestro oído espiritual. Los discípulos, en medio del caos, no pudieron distinguir al Señor con su vista. Pero fíjense, este maravilloso detalle, sí pudieron identificar la voz de su maestro, que de pronto les decía en medio de la tempestad: tengan ánimo, no teman, yo soy. Él estaba ahí con ellos. Y de la misma manera está con nosotros hoy. Y siempre estará con nosotros. La pregunta obligada aquí es: ¿cuánto conocemos nosotros la voz del Señor? ¿Podemos identificar su voz en medio de todas las voces que hoy se levantan para confundirnos? ¿Cómo hacer para identificarla? Bueno, cada mañana el Señor está esperando que abramos la Biblia y que escuchemos su voz hablándonos. Para que, llegado el momento de la prueba, y si pensamos que estamos solos, podamos distinguir su voz, quitándonos el miedo y dándonos ánimo para seguir adelante. Qué maravilloso es esto, hermanos. Cuando Jesús habló allí, fue entonces cuando Pedro, conociendo su voz, se atrevió a caminar sobre el agua con él. No podemos juzgar su actitud. No sabemos si fue una locura o no ese pedido de Pedro a Jesús. Solo Dios conoce la motivación de tal pedido. Pero una cosa muy importante es que solo Pedro conoce lo que literalmente es caminar sobre las aguas. Obviamente, sacando a Jesús. Él fue el único que se animó a salir de la barca en medio de esa tempestad. Me lleva al pensamiento también de que siempre son muy pocos los que se animan a afrontar los desafíos cristianos. Son muy pocos los que acuden a los llamados para trabajar en su obra, para salir a evangelizar, para salir a predicar. Son muy pocos. También tenemos una aplicación espiritual de este pasaje muy conocida, que teniendo la fe correcta en el Señor Jesucristo, podemos andar sobre las aguas, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en Él, puestos los ojos en Jesús. Pero si desviamos esa mirada, nos vamos a hundir. Quisiera abrir un poco más la perspectiva de la aplicación, pensando que caminar sobre las aguas también se puede interpretar como una vida de fidelidad. Me refiero a que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, también implícitamente hemos aceptado un desafío. El desafío de caminar con Él por sobre las circunstancias adversas de este mundo. ¿Saben? Todos los días tenemos que caminar sobre el mar embravecido, de este mundo. Todos los días tenemos a Jesús con nosotros, extendiéndonos la mano, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a levantarnos para que podamos terminar este viaje. Por eso Jesús supo decir en una ocasión: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras que deben tener tanto valor para nosotros los cristianos.
porque nos hablan de su victoria sobre este mundo. Y esa victoria ha venido a ser nuestra victoria. Él luchó por nosotros y ganó por nosotros en todo sentido. De tal manera que, como dice Romanos 8:37, ahora en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para ir terminando, mis hermanos, quisiera solo mencionar un hermoso cuadro escatológico que encierra este pasaje que hemos leído. Vemos en los discípulos, en la tempestad, un cuadro de la iglesia tratando de avanzar contra la corriente de este mundo, en medio de la oscuridad y tinieblas reinantes. El Señor está en el monte, allá arriba, intercediendo por los suyos, pero a la vez también ve los esfuerzos y aflicciones de sus hijos. Y de un momento a otro, Él desciende de lo alto, toma dominio de la barca y los lleva hacia el otro lado. Qué gratificante es saber que no creemos en vano, que el mismo Señor que guió la barca a tierra firme es el mismo Señor que pronto, muy pronto, vendrá y nos llevará a ese destino que tanto anhelamos, a estar con Él en nuestra hermosa y deseada patria celestial, adorándole por toda la eternidad. Hermanos, el pensamiento es: no bajemos los brazos en la lucha. No nos demos por vencidos en ninguna situación. No olvidemos nunca que el Señor siempre está con nosotros. Mantengamos firme nuestra mirada en Él, pensando en qué hermoso será el día de su venida. Y que, como dice Pedro en su primera carta, luego de haber sido sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.